Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Nacional del Chaco Austral, a la carrera de Contador Público, Cátedra de Microeconomía. A continuación pasaremos a desarrollar la unidad número 7. Producción de largo plazo. Producción es aquel proceso por el cual los insumos se combinan, se transforman y se convierten en productos. Es toda actividad que crea una utilidad. La función de producción es la relación que existe entre la cantidad de los factores productivos empleados y la cantidad de bienes obtenidos por un periodo de tiempo. El proceso productivo es el conjunto de actividades mediante las cuales se genera un bien. El punto 7.1 se refiere a la tecnología del proceso productivo. Este indica el máximo nivel de producción que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores aplicados al estado de una tecnología dada. Muestra lo que es técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente. Así, las cantidades de unidades producidas por una empresa van a estar en función de la cantidad de trabajo o mano de obra empleada y la cantidad de capital empleado. La eficiencia tecnológica. Esta se alcanza cuando la empresa elabora una determinada producción utilizando la menor cantidad de insumos. Es decir, que se refiere al uso adecuado de los factores desde el punto de vista físico. Por el contrario, la eficiencia económica tiene en cuenta el menor costo posible en la elaboración de los productos. Es decir, se refiere al uso adecuado de los factores en términos de costos. La eficiencia económica, ¿cuáles son las condiciones suficientes que se deben dar para que ésta se presente? Todos los usuarios obtienen el mismo beneficio marginal, todos los oferentes operan al mismo costo marginal y el beneficio marginal de cada usuario es igual al costo marginal de cada oferente. Producción de largo plazo con dos factores variables isocuantas. La producción de un bien utiliza, como sabemos, dos factores. Por un lado, el capital y por otro, el trabajo. La curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción se denomina isocuantas. Así podemos ver las distintas curvas de isocuantas que muestran las distintas combinaciones posibles de los factores con que trabaja la empresa y cuando dichas combinaciones generan el mismo nivel de producción de la empresa. Para cualquier nivel de capital, la producción aumenta a medida que se incrementa la cantidad de trabajo. Para cualquier nivel de trabajo, la producción aumenta a medida que se incrementa la cantidad de capital. Varias combinaciones de factores producen el mismo nivel de producción. ¿Cuáles son las características que poseen las isocuantas? Estas son convexas al origen y tienen una pendiente negativa. La producción es eficiente solo en el rango donde la pendiente es negativa, ya que en este segmento se pueden intercambiar insumos sin aumentar los costos. Existe una curva isocuanta para cada nivel de producción. A mayor nivel de producción, más alejada del origen, estará la curva de isocuanta. La tasa marginal de sustitución técnica es la relación por la cual se pueden intercambiar un factor por otro sin alterar el nivel de producción. Es la cantidad en que puede reducirse el capital cuando se utiliza una unidad adicional de trabajo, de tal manera que la producción permanezca constante. Esto es la tasa marginal de sustitución técnica de capital y mano de obra. Es decir, en la ecuación tendríamos una variación en la cantidad de capital sobre una variación en la mano de obra empleada en la producción. Así podemos verificar las curvas de isocuanta y el cálculo de la tasa marginal de sustitución técnica. Las funciones de producción, los dos casos especiales. Tenemos dos casos. Por un lado, las isocuantas, cuando los factores son perfectamente sustituibles, y la función de producción de proporciones fijas. Las isocuantas, cuando los factores son perfectamente sustituibles,
Cuando las isocuantas son líneas rectas, la tasa marginal de sustitución es constante, por lo tanto la relación a la que pueden sustituirse mutuamente el capital y el trabajo es la misma cualquiera sean los factores que se utilicen en la producción. Y la función de producción de proporciones fijas es cuando las isocuantas tienen forma de L. Solo se puede utilizar una combinación de trabajo y capital para obtener un determinado nivel de producción. ¿Cuáles son las limitaciones económicas que posee el productor? Esta se resume en la siguiente expresión. Los fondos con que cuenta la empresa para desarrollar su actividad de producción va a estar dado por el precio de la mano de obra por la cantidad de mano de obra empleada, más el precio del capital por la cantidad de capital empleado en la producción. Isocosto muestra las distintas combinaciones de insumos que tienen el mismo costo en la producción de bienes. Estos temas nos llevan a tratar la recta de balance, o también denominada restricción presupuestaria, que es el conjunto de las distintas combinaciones de dos bienes que pueden ser consumidas por un individuo partiendo de una determinada renta o ingreso, también denominado salario, y a partir de unos determinados precios de los bienes. La recta de balance, podemos observar en los gráficos, tiene una pendiente negativa. A su vez, podemos observar también en los puntos, ¿sí? X1, por ejemplo, y en los puntos X2. ¿Sí? Son dos puntos que tenemos marcados. A su vez también existen distintos puntos contenidos a lo largo de la recta de balance. ¿Sí? Aquí la combinación de bienes puede ser elegida por el consumidor, pero no agotaría su presupuesto. ¿Sí? Es decir, en todo punto que está por debajo de la recta de balance es una combinación de bienes que el consumidor puede elegir sin agotar su presupuesto. Y por todo punto que está por encima de la recta de balance es una combinación de bienes que no es alcanzable por su presupuesto para el consumidor. Y los puntos ubicados sobre la recta de balance son las posibles combinaciones de bienes que puede elegir un consumidor. También tenemos X1 y X2 o X3, que son las combinaciones de bienes, que son aquellos puntos que cortan a la recta con los ejes y muestran esas combinaciones extremas de consumo que supone que el individuo dedica toda su renta a uno de los dos bienes. Maximización de la producción. La producción es máxima cuando la isocuanta es tangente a la recta de isocostes. La combinación de insumos económicamente eficientes proporciona la máxima producción que se puede alcanzar con un determinado costo. La tasa marginal de sustitución técnica dada para un determinado capital y trabajo o mano de obra podemos ver en la ecuación que está dada por menos el precio del capital de trabajo sobre el precio del capital, donde el precio de capital va a determinar la pendiente de la recta. La ruta de expansión. La ruta de expansión de una empresa se obtiene al unir todos los puntos de equilibrios de las diferentes isocuanta e isocostos, obtenidos al variar el desembolso total, por lo cual es análoga a una curva de ingreso-consumo. Los rendimientos a escala. Cuando hablamos de rendimientos a escala, queremos determinar si existen tanto ventajas técnicas y económicas en la producción, siempre en el nivel del uso de los insumos que son utilizados en el proceso productivo. La existencia de economías de escala se explica básicamente por dos factores: la especialización, que permite la división del trabajo, y la posibilidad que dentro de la misma empresa se pueda utilizar bienes de capital más grandes. Los rendimientos a escala tienen tres características: pueden ser constantes, pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes.
Constante significa que al aumentar los insumos en una proporción determinada, la producción va a aumentar en una proporción mayor. Ahora, creciente es cuando al aumentar los insumos en una determinada proporción, la producción aumenta en proporción mayor. Y decreciente significa que al aumentar los insumos en una proporción determinada, la producción aumenta en una proporción menor. Así podemos verificar en el gráfico, en el primero, cuando es creciente, cuando es constante y cuando es decreciente. Rendimientos crecientes. Podemos ver que la proporción en que se incrementa la producción es mayor a la de los insumos, al incremento de los insumos. Constantes, cuando es igual, y decreciente, cuando el incremento en la producción es menor al incremento de los insumos. La cantidad de unidades producidas está en función, como dijimos, de la cantidad de trabajo y de la cantidad de capital. Para determinar si existen rendimientos constantes, crecientes o decrecientes, debemos multiplicar por un valor igual a T, el cual se multiplica en la ecuación. La producción puede aumentar en un valor igual, menor o en mayor medida a los insumos. Medición de los rendimientos a largo plazo, la elasticidad escala. La elasticidad escala mide el impacto que tienen los cambios en el empleo de los recursos productivos sobre el nivel de la actividad. La presencia de rendimientos crecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes en el largo plazo se define como la relación que existe entre los cambios porcentuales en la producción y en el empleo de los insumos. Minimización del costo de producción. El productor quiere minimizar el gasto que le significa alcanzar un cierto volumen de producción igual a Q. En un mapa de isocuantas, el productor se desplaza hacia abajo hasta llegar al volumen de producción Q que minimiza su costo total. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase en el desarrollo ya de la unidad número 8. Muchas gracias.